muy tercas. Yo no te, a mí no me afecta en nada, ¿sí? Pero ellas no quieren hacer la nota. Yo tengo completo mi todo. Dice, ay, se va a hacer aquí todo. Pues ellas me tienen problemas. No sé, pues, ellas. Ay, pero son tercas. Luisa llamándome el sábado como a las 6. No, yo no tengo necesidad de hablar nada de eso. Allá ellas si las quieren hacer, si no. Bien. ¿Y por qué? Además, ella también fue la de ella, pero la En 4 minutos comenzamos. Paciencia, por favor.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo con una serie de webinars que vamos a dictar durante el transcurso de la semana. El objetivo de este webinar es la socialización de la circular 021, que fue expedida en junio del 2026 y que entra en vigencia 3 meses después del siguiente mes de expedida. Esto quiere decir que el primer reporte que hay que hacer de la circular 021 corresponde al tercer trimestre, o sea, compras o ventas de medicamentos hechas entre el 1 de julio y 30 de septiembre. Y la fecha de vencimiento de este primer reporte es el 31 de agosto. La circular 021 es una circular que deroga la circular 06 que anteriormente se encontraba vigente y deroga también la circular 017 que era la misma circular 06 pero con una periodicidad mensual. Básicamente la diferencia entre la circular 06 y la 017 es que la circular 06 la deberían presentar únicamente aquellos que son elaboradores o los importadores de medicamentos. Realmente la diferencia más importante que tiene la circular 021 con respecto a la circular 06 es que la información debe ser tomada básicamente de la factura electrónica. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud con respecto a la circular 06? Algo muy parecido y que le ha dado muy buen resultado, que es que la información debe ser, como decía anteriormente, tomada de la factura electrónica. Y en ese sentido, pues el ministerio tendrá la posibilidad de verificar que todas las compras que se hicieron de medicamentos sean reportadas y que además, como tanto quien compra como el que vende, tiene que reportar, pues necesariamente la información debería ser exactamente la misma, porque yo como proveedor de medicamentos le hago una factura a la IPS que me está comprando el medicamento. Y en ese sentido, yo también tengo que reportar esa factura que me entregó el proveedor y pues obviamente la información tiene que coincidir. Con esto, el ministerio lo que pretende lograr es que haya una real información con respecto a las compras y ventas de medicamentos. Ellos tienen pues muchas dudas en cuanto a la veracidad y integridad de la información que en este momento están recibiendo. Y de esta forma ellos van a poder asegurarse que la información que le envían sea la correcta porque tanto el comprador como el vendedor van a reportar sobre la misma factura electrónica. Entonces, les decía que esto ha sido muy exitoso para el ministerio porque, como ustedes seguramente saben, el ministerio implementó a raíz de la resolución 2275 un mecanismo en cuanto a que los RIPs deben ir acompañados siempre de la factura electrónica. Y en ese sentido, pues ellos pueden realmente verificar que los RIPs están de acuerdo con la factura electrónica y si no, pues no les van a entregar el código único de validación que usualmente le solicita a las IPS las entidades a las cuales ustedes radican facturas electrónicas. Eh, Les voy a hacer una presentación de una solución
que hemos desarrollado para facilitarle a las IPS y a los proveedores de medicamentos la elaboración del reporte de la circular 021. Al final de la presentación, pues va a haber una sesión de preguntas. Por favor, alzan la mano. En el orden en que alcen la mano, nosotros les vamos a dar pues la posibilidad de que hagan la pregunta y con mucho gusto la contestamos. Entonces, nosotros, como les decía, hemos desarrollado una solución para darle a ustedes la facilidad de que generen el archivo plano. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a través de la extracción de la información de sus facturas de compra o de venta o notas débito o notas crédito, aquí digamos que a diferencia de la circular 06 donde únicamente se reportaban las facturas, aquí es necesario reportar también tanto las notas débito o las notas crédito que ustedes hagan durante el trimestre. Entonces, la idea es que a través de esos 4 documentos que contienen la información de la compra y de la venta de los medicamentos, se extrae esa información y se puede llegar a generar en cierta forma el archivo definitivo que hay que entregar al SISMED. ¿Cuáles son, digamos, los 2 grandes beneficios que se obtienen con esta solución? Primero, que ustedes no van a tener que digitar absolutamente ninguna información, no van a tener que armar ninguna plantilla. Lo único que tienen que hacer en un momento dado es coger, subir las facturas de compra y las facturas de venta a la plataforma y el sistema se va a encargar de generar Juan Miguel, el archivo plano. Juan Miguel, perdón, no estás compartiendo pantalla. ¿Perdón? No estás compartiendo pantalla. Ay, qué pena, qué pena. Ya les comparto. Realmente hasta ahora había comenzado a compartir, entonces voy a volver a comenzar a compartir desde el principio. Qué pena con ustedes. Entonces, como les decía, perdón. Como les decía, pues hemos desarrollado una plataforma para darle una solución a la generación del archivo plano y a la generación de una plantilla con el fin de poder armar toda la información relacionada de las compras y ventas de medicamentos. Y esta plantilla, pues esta solución pretende extraer la información directamente de los documentos electrónicos, llámense documentos electrónicos, facturas de compra, facturas de venta, notas débito y notas crédito. Y con eso se va a lograr que el 100% de la información que anteriormente ustedes tenían que digitar de alguna forma para presentar la circular 06 o presentar la circular 017, pues se obvia completamente. ¿Por qué? Porque ustedes suben a esta plataforma los documentos electrónicos y el sistema se encarga de hacer una lectura y de armar todo lo que se requiere para poder hacer la presentación. Y con esto se obtiene algo muy importante, que es que se garantiza la integridad de la información con las otras entidades, que es algo de lo que les comentaba que pretende en este momento el ministerio, de que no solo
todos los proveedores de medicamentos reporten sus ventas, sino que todas las entidades que compran medicamentos, pues también reporten sus compras. Y como estamos reportando tanto los que compran como los que venden sobre el mismo documento, pues mi factura de compra va a ser exactamente igual que la factura de venta del proveedor, y mi factura de venta del proveedor va a ser exactamente igual a la factura de compra, a la factura con la cual compré el medicamento y lo reporté como IPS. Esta solución, pues básicamente tiene 5 pasos. El primer paso es que yo subo todas las facturas si yo soy, digamos, una IPS, voy a subir todas mis facturas de compra que me entregaron los proveedores. Las facturas del trimestre, las voy a subir. Y si adicionalmente a eso compro, pues voy a subir mis facturas de venta. Ese es el primer paso. El segundo paso es que debo parametrizar por primera vez cada vez que aparece un nuevo proveedor, o en el caso de los proveedores, cada vez que aparece un nuevo cliente, pues las características de ese proveedor o las características de ese cliente. Porque la circular 021, hay una serie de columnas que, de acuerdo con el rol del proveedor o el rol del cliente, pues ahí va una codificación especial. Además, la factura como tal me dice si eso es una factura de compra o es una factura de venta, y con la combinación de una serie de elementos que considera la circular 021, pues yo puedo determinar exactamente qué información debo colocar en esas columnas donde debo colocar el rol, el tipo de operación, el tipo de transacción, etc. Una vez que yo parametrizo por primera vez esa información de ese proveedor, pues ya la siguiente vez que vaya a leer una factura y me aparezca ese proveedor, pues hay ya una serie de información que no me va a decir que falta por parametrizar. Una vez que esté correctamente parametrizado, y ahorita vemos los conceptos que se parametrizan, pasamos a la generación del reporte, que sencillamente es decirle al sistema: genéreme un Excel, y ese Excel automáticamente es enviado a Zafiro, a nosotros, que se va a encargar de ya hacer el proceso definitivo y hacer las validaciones que por alguna razón la plataforma CISPRO encuentre que puede estar mal. Para los que no nos conocen, nosotros pues somos una empresa especializada en el sector salud. Les ofrecemos varias soluciones al sector salud, pero en general somos especializadas en la presentación de todos los reportes que requiere no solo la Supersalud, el Ministerio y el Ministerio de Salud, a través de la plataforma PISIS y a través de la plataforma de la Supersalud. Entonces, aquí viene la presentación en PISIS y la entrega de la evidencia de que el reporte ha sido presentado. Estos son básicamente los 5 pasos que hay que seguir. Con respecto a la carga de información, pues, como les decía, yo extraigo de mi proveedor tecnológico o del proveedor que ustedes estén utilizando para efectos de hacer las facturas electrónicas. Si yo soy un proveedor de medicamentos, uso un proveedor tecnológico, y con la periodicidad que considere conveniente, de acuerdo con mi volumen y de acuerdo con mis procedimientos administrativos internos, pues estoy permanentemente extrayendo información de la plataforma de mi proveedor tecnológico y subiendo esa información a la plataforma. ¿Esto qué quiere decir?
no es que yo tenga que subir la información tan pronto se cumpla el trimestre, o sea, en este caso, el primer trimestre se termina el 30 de septiembre. No, yo debo, si tengo un volumen muy alto de facturas que subir, pues lo que debo hacer es ir subiéndola con la periodicidad que ustedes consideren más adecuada, todos los días, cada 3 días, cada 15 días, como sea, y voy como parametrizando esa información que me diga que no está parametrizada para que al finalizar el trimestre, pues ya sencillamente sea dar un clic y terminar el proceso. Entonces, yo a lo largo del proceso de carga lo que voy haciendo es subir un lote de archivos a la plataforma. Y al subir el lote de archivos a la plataforma, yo puedo ir validando ese lote de archivos, inclusive para mirar o ir generando parcialmente el archivo que al final yo voy a subir. Entonces, como dice aquí, que podrá subir cargas parciales para que durante el periodo vaya avanzando con el reporte y no dejar todo para lo último. En esta pantalla, que es más o menos una pantalla de la plataforma que ustedes van a ver, aparece toda la relación de los diferentes lotes cargados y el estado en que está cada uno de los lotes para poder tener un control de si ese lote ya fue procesado, si hubo errores, etcétera. Este es el proceso de carga de archivos. El proceso que viene a continuación es la parametrización de esa información que acaba de subir, que como les decía anteriormente, la subo por una vez, y ya posteriormente el sistema va a entender que ya está parametrizado y no les va a volver a solicitar que lo parametrice. Entonces, a los proveedores, como les decía, pues es importante definir, si yo soy el comprador, debo definir cada proveedor cuál es su rol. Entonces le debo decir si ese proveedor es, digamos, un elaborador o importador, porque dentro del sistema el hecho de yo ser un elaborador o importador me define un rol específico, que es importante después para la generación del archivo. O es un distribuidor. ¿Listo? Igualmente, mis clientes, si yo soy un proveedor, debo parametrizar cada uno de los clientes que tenga, porque yo le puedo estar comprando, vendiendo medicamentos, por ejemplo, a una entidad gubernamental que me va a pagar con recursos públicos esos medicamentos que me está comprando. Y el hecho de que dentro de la transacción, uno de los dos corresponda a una entidad que va a pagar con recursos públicos, pues esa es otra característica que me va a permitir en un momento dado definir apropiadamente el archivo que voy a enviar. Resulta que yo soy un proveedor que elaboro y o importo un medicamento. Ese es un rol particular. Pero yo, como proveedor de medicamentos, tengo uno o dos medicamentos que elaboro o importo y tengo un resto de medicamentos que los compro localmente para poderlos vender, y entonces ese rol es diferente. Entonces, dependiendo del medicamento que yo le esté comprando a ese proveedor, pues también hay unas características importantes que debo parametrizar para que cuando vaya a generar el sistema, el tipo de transacción que yo haga con respecto a esa compra o esa venta, pues sea el apropiado. Para los que estén familiarizados con el reporte de la circular 06, ahí es donde se define que si esa transacción es primaria institucional, si es primaria comercial, si es primaria secundaria, si es secundaria comercial, etcétera, dependiendo precisamente esos roles. Entonces yo debo parametrizar por cada medicamento nuevo que le compro a un proveedor cómo
es ese tipo de transacción. Si yo soy una entidad gubernamental y se la estoy comprando a un proveedor, pues la voy a pagar con recursos públicos. Entonces aquí intervienen todas esas variables para poder hacer correctamente el sistema. Como es muy fácil de parametrizar esto, porque el sistema les va a ayudar a parametrizar, pues con el hecho de tipificar exactamente el proveedor, tipificar exactamente el medicamento, pues yo ya voy a obtener en una forma más automática el, eh, el reporte que tengo que presentarle al ministerio. También sucede que cuando yo compro un medicamento a un proveedor, ese medicamento adicionalmente puede vender dispositivos, puede vender algodón, puede vender gasas, puede vender reactivos, etcétera. Y cuando el proveedor me entrega esa factura, porque yo en esa compra le compré no solo medicamentos a ese proveedor, sino también le compré insumos, le compré reactivos, le compré dispositivos, etcétera. El sistema tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder determinar qué de lo que viene en la factura no es un medicamento. Entonces, por primera vez, cuando encuentren una línea de detalle dentro de la factura, uno le dice si eso es un medicamento o no es un medicamento. Entonces, si yo compré algodón y compré gasa en la misma factura donde compré medicamentos, por primera vez el sistema me va a decir, por favor, parametríceme esta línea que acabo de encontrar y dígame si eso es un medicamento o no es un medicamento, para que la siguiente vez que yo lea ese ítem a ese proveedor, ya no me lo va a preguntar y sabe que tiene que comenzar a desechar una cantidad de información que no me interesa para la circular 021. Entonces, digamos que dentro del proceso de parametrización, pues yo articulo una cantidad de información que necesito para la generación definitiva del reporte. ¿Y qué otra cosa es supremamente importante, o la más importante al final? Que cada medicamento que yo identifique, le tengo que decir cuál es su CUM, o sea, su código único de medicamentos, o cuál es su IUM y cuál es la unidad mínima de dispensación, que son los conceptos que no puedo encontrar dentro de la factura electrónica. Dentro de la factura electrónica yo encuentro una cantidad de elementos que deben ir en el reporte y nuevos con respecto a la circular 06, por ejemplo, el CUFE, o sea, el código único de identificación de la factura electrónica, o si se refiere a una nota de débito, el código único de documento electrónico diferente a la factura electrónica, etc. Pero no tengo lo que es fundamental, que es el código CUM, el código IUM y la unidad mínima de dispensación. Entonces, cada vez que yo lea por primera vez un medicamento para ese proveedor, él le va a decir, me falta que usted me parametrice este código interno de este proveedor y me diga si es un medicamento o no es un medicamento. Y si es un medicamento, por favor, dígame cuál es su código CUM, si tiene. El código CUM lo tiene que tener necesariamente. ¿Cuál es su código IUM también? Y cuál es la unidad mínima de dispensación. Una vez hecho eso, por primera vez para ese proveedor medicamento, ya nunca me lo va a volver a solicitar. Entonces, con esto ya logramos tener toda la información necesaria para generar el reporte. Y sencillamente, pues voy a encontrar aquí en la parte de abajo de esta imagen, como el estado de cada uno de los, el historial de reportes que he hecho. Y me encuentro con que todos estos reportes de estos lotes yo ya los he generado, pero que me hace falta el último reporte que está generado más no presentado.
y sencillamente yo le doy un clic aquí en el botón que dice Piscis y el sistema se va a encargar de conformar ya un Excel definitivo con toda la información que se requiere para el reporte. Se lo va a entregar a Zafiro si ustedes desean que nosotros les hagamos esa presentación. Le va a entregar ese Excel a Zafiro y un operador va a hacer como la última milla de ese reporte para poderlo cargar en la plataforma Piscis y entregarle la evidencia. Tenemos proveedores en este momento que tienen cerca de 4 millones de líneas trimestrales de compras, o sea, los gestores farmacéuticos que además hacen dispensación de medicamentos, pues tienen unos volúmenes muy grandes. Y ellos pues tienen realmente más experiencia en el manejo de medicamentos porque ese es, digamos, su core de negocio. Y en ese sentido, pues nosotros a ellos les entregamos el archivo TXT definitivo para que sean ellos quienes se encarguen de cargarlo, y no nosotros, porque donde salga un error de algún medicamento, pues ellos pues tienen que sobre ese volumen ver la forma de arreglarlo y nosotros nos veríamos prácticamente incapacitados para poder manejar esa cantidad de situaciones que se le puede presentar eventualmente a un gestor farmacéutico. Entonces, en ese momento, yo le oprimo este botoncito que se llama Piscis y el sistema se va a encargar de generar el archivo y se lo va a entregar a un operador nuestro de Zafiro para que ese operador se encargue ya de hacer el último proceso de cargue, validación, etcétera, y poderles entregar las evidencias. Poderles entregar las evidencias es que este es el último paso en el cual nosotros les entregamos la evidencia tal como actualmente lo hacemos, pues con muchos de, lo hacemos con nuestros clientes, a todos nuestros clientes que en este momento estaban utilizando la circular 06, pues nosotros les hacíamos ese proceso definitivo. En términos generales, pues esta es la circular 021 que hemos socializado. Si tienen alguna pregunta, tanto sobre la circular como sobre la plataforma que les acabo de mostrar, pues con mucho gusto levantan la mano y les ayudaremos a aclarar todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Eh, Andrés, ¿me ayudas con, bueno, líder de Sí, tiene administración? levantado. Sí, señor, por favor. Dale. Buenos días, Juan. ¿Cómo está? Mucho gusto, Diego No, Pérez de Findolor. perdóname, Joaquín. Es que antes hay una persona que ya había levantado la mano, ¿sí? Un segundo, por favor. Ya. Líder Eh, administrativo aparece. líder administrativo, por favor. ¿Cómo están? Buenos días. Juan, consulta lo primero. ¿Cómo accedemos a ese portal que nos presentó usted o cómo se tienen esas credenciales? Ustedes nos piden el favor o sea, nos indican que quieren hacer uso del portal. Una persona de nuestro equipo los contacta, le pide una serie de información que es necesario, les hacemos una cotización de cuáles son los servicios y una vez que ustedes la aprueben, pues nosotros les enviaremos las credenciales, haremos un proceso de implementación y de capacitación para que ustedes puedan utilizar la plataforma y comiencen a utilizar la plataforma. Como estamos haciendo ahorita con muchos clientes que ya eran clientes nuestros, que hemos comenzado con ellos. Ellos, tal vez se me olvidó de comentarles que lo que indica la circular 021 es que
efectivamente, el primer trimestre, el tercer trimestre es el primer proceso que ustedes tienen que entregar al ministerio. Pero antes del 31 de diciembre del 2026 tienen que entregar el primero y segundo trimestre, porque el ministerio espera que al finalizar el año, pues estén los 4 trimestres completos del 2026. Entonces, ahorita ustedes van a procesar el tercer trimestre y posteriormente hacemos el proceso del primero y segundo trimestre, que eso es lo que exige el ministerio. Entonces, en este momento, para hacer las pruebas iniciales con cada uno de los proveedores, nos están entregando los documentos electrónicos correspondientes al primero y segundo trimestre. Y eso nos sirve, digamos, para afinar algunas cosas del proveedor y para poderles dar la capacitación necesaria para que digamos, el tercer trimestre lo comiencen a hacer a partir de las facturas que ya han ido generando. Entonces, me faltó comentarles que el primero y segundo trimestre de 2026 también lo tienen que hacer. Ese es más o menos el procedimiento. ¿Tu nombre cuál es, perdón? Diego Pérez de Findolor, Juan. Hola, líder, ¿cómo estás? Entonces, líder, tú eres cliente nuestro. Te voy a pedir que si me envías un correíto a mi correo y para que un comercial te llame y coordine todo lo de la cotización y lo de la implementación y capacitación, ¿te parece? Perfecto, Juan, muchas gracias. No, señor. Joaquín, ahora sí, perdón. Hola Juan, buenos días. Mi nombre es Joaquín Acosta Cucuruba, gerente del Instituto Oncológico del Caribe acá a nivel de costa. Tenía unas preguntas, o sea, pero ya la aclaraste con las respuestas que estabas dando. A nosotros nos corresponde inicialmente el reporte de julio, agosto, septiembre, ¿verdad? Yo soy una IPS oncológica ambulatoria. Y la segunda pregunta que ya la aclaraste, que al final tenemos que reportar primero y segundo trimestre también. La segunda pregunta es, Juan, nosotros no vendemos medicamentos, compramos medicamentos. Todos nuestros proveedores tienen que adaptarse, sean casas farmacéuticas o sean proveedores de medicamentos que no lo producen pero que nos los venden, deben adaptarse a esta circular 021, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Gracias. No, señor. Con mucho gusto, Joaquín. Beatriz Martínez. Hola, buenos días. Mira, Buenos con días. mucho gusto, Beatriz Martínez de la IPS Integral en Bucaramanga. Bueno, estamos como empapándonos con toda esta norma y quería saber a qué instituciones les aplica realizar este reporte. Nosotros actualmente no tenemos servicio farmacéutico habilitado porque no aplica, pero sí utilizamos, por ejemplo, soluciones salinas, lidocaínas para los procedimientos. ¿Se requiere Ok. hacer este reporte tanto de compra y venta? No, tú no tienes farmacia, o sea, ustedes no venden medicamentos, ¿cierto? No, señor. Ok. ¿A quién les aplica este reporte? Les aplica a toda aquella entidad que compre medicamentos, ¿sí? Toda aquella entidad que compre medicamentos. ¿Qué medicamentos? Aquellos que tengan un CUM. El Código Único de Medicamentos, que es el CUM, es un código que define el INVIMA. Y hay un archivo muy grande donde está cada uno de los medicamentos que tienen un CUM. Entonces, si ustedes compran medicamentos, como es el caso de la lidocaína, pues ese medicamento tiene CUM y por lo tanto las compras que hagan de ese medicamento las deben reportar en el trimestre que compraron. ¿Esto qué quiere decir? Si yo en un trimestre no compré medicamentos, pues no tengo facturas que reportar o facturas de dónde tomar la información para generar el reporte. En el trimestre que ustedes compren la lidocaína, pues tendrían que reportar.
¿Y por qué lo tienen que reportar? Porque además el proveedor que les vendió esa lidocaína necesariamente va a hacer el reporte y el ministerio se va a enterar de que la factura que reportó el proveedor de ustedes no la reportaron, pueden llegar a ser requeridos. Digamos que aquí hay un caso, un ejemplo que les voy a poner con uno de nuestros clientes. Tengo un cliente que compra medicamentos, pero y por lo tanto siempre hace el reporte de la circular, o hacía el reporte de la circular 06 con base en todos los medicamentos que compró en el trimestre. Pero hay un medicamento específico que él se lo vende sin tener farmacia. Digamos que ellos no tienen farmacia, sino que ellos compran un lote de ese medicamento a un distribuidor, digámoslo así, y tienen convenios con EPS y las EPS le envían pacientes a los cuales les hacen un procedimiento quirúrgico y por lo tanto ellos le facturan a la EPS, le facturan, digamos, el procedimiento quirúrgico más ese medicamento específico que se lo facturan a la EPS para ese paciente que le enviaron. Por lo tanto, generan una factura de venta a la EPS que se lo va a pagar con recursos públicos. Digamos que ahí intervienen todos los conceptos que se necesitaban. De tal forma que ese proveedor que compra muchos medicamentos y dentro de esos medicamentos un lote que usa exclusivamente para un procedimiento al cual le envían las EPS, también van a tener que reportar esa factura que le hicieron a esa EPS para efectos de cumplir con la circular 021. Entonces van a reportar todas las facturas de compra que les enviaron sus correspondientes proveedores, más las facturas que les generaron a las EPS con respecto a la aplicación de ese medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes deben reportar? Todos los que compren o vendan medicamentos que tengan CUM o que tengan YUM. ¿Sí? Y adicionalmente, pues hay otras entidades como gestores farmacéuticos y cosas de esas que están tipificados dentro de la circular 021. ¿Sí quedó clara la respuesta, Lorena? Beatriz, sí, señor. Una inquietud adicional. En el caso del reporte de venta, si yo utilizo esa lidocaína dentro de un procedimiento, pero yo no le facturo esa lidocaína a la entidad responsable de pago, ¿tengo que hacer el reporte de venta o no? Bien, también se me olvidó decirles, ustedes no tienen que reportar aquellas ventas que le hagan a personas naturales, o sea, al consumidor final. Entonces, esa lidocaína se la colocas a un paciente y le facturas al paciente. No tienes que no tienes que presentar esa venta de esa lidocaína, pero si esa venta se la haces a una entidad jurídica, necesariamente la tienes que reportar, ¿sí? Listo. ¿Quién va? Lorena, ¿ya te absorbimos la duda o? Muy buenos Sí, días. muchas gracias. Hola, Ahí Lorena. va, Bueno, Lorena. Bien, sí, señor, gracias. Pues esta iba también hacia lo que acaba de referir la participante anterior. Nosotros somos una IPS de primer nivel y hacemos procedimientos menores, pero digamos tenemos un contrato con Positiva. Alguna vez en la vida, porque es ocasional, me pidieron me pidieron curaciones. En la curación yo utilizo solución salina y estaba viendo que la solución salina tiene un CUM y pues que ahí hay un contrato formal con Positiva. ¿Eso lo debo reportar? sí, señora, lo tienes que reportar.
Ya, pero si en la mayoría de los procedimientos van direccionados al cliente particular, que es persona natural, eso yo no lo reporto. De acuerdo, no lo reportes. Ahora, tengo dentro de la IPS, nosotros no vendemos medicamentos, ¿no? Pero yo adicional a la IPS tengo una droguería. Si la droguería le vende a un jurídico, que es nuestra IPS, o sea, mi otra institución, la droguería le vende, ¿la droguería tiene que hacer ese reporte? Sí, señora. Sí, señora, porque esa factura que tú le entregas a esa IPS, él la va a reportar y por lo tanto tú tienes que reportar esa factura para que coincida tanto la compra como la venta. Entonces sí lo tienes que hacer porque esa entidad jurídica que es una IPS te va a presentar, va a presentar ese reporte incluyendo la factura que tú le entregaste. Es decir, que nosotros siempre vamos a reportar la venta que se le haga, si soy droguería, la venta que se le haga a un jurídico, porque ya mi Eh, compra la está reportando quien me vende. Sí, sí, porque en ese momento estás funcionando como un distribuidor, específicamente únicamente las compras que le hagas a una entidad jurídica, ¿sí? Las debes reportar. Él la reporta y yo reporto es la venta. Sí, señora, así es. Ah, ok. Gracias. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, soy Ilsa Beltrán de Barranca Bermeja. En este momento estoy representando a Radiólogos Asociados Barranca Bermeja. Mi pregunta en Ujú. cuanto a todo lo que se ha venido tratando es la siguiente. Radiólogos Asociados tiene paquetes, factura paquetes. Recuerden que los paquetes se facturan con CUT. En el paquete, por ejemplo, una resonancia con contraste y sedación. Voy a tener dos medicamentos que son el medio de contraste y el propofol en este caso, que es el que se está utilizando para sedación. Yo no facturo, no desgloso el medicamento como tal. Yo voy y facturo es un paquete que se llama resonancia con contraste y sedación. Ahí en ese caso se reportan los medicamentos y cómo se hace, porque yo estoy No, no lo reportando reportes. es un paquete. Sí, no lo Solamente reportes porque reporto no la estás, compra. no lo reportes porque el paquete como tal, ¿sí? No tiene un código CUM. O No, sea, no, no no. estás facturando un medicamento. Pero sí utilicé medicamentos en ese paquete. Sí, Y pero no lo algo que tienes le que quiero, reportar. perdón, algo que le quiero aclarar a la compañera que acabó de intervenir, pues yo vengo haciendo reporte desde el 2010, haciendo reporte del CISMED también con una IPS del Estado de baja complejidad. Y yo tengo entendido, porque ella fue con la duda, ella con la droguería tiene que hacer el reporte de lo que compra, así se lo manda el proveedor a ella, y lo que vende, ¿sí? Porque ella le está vendiendo a una institución, así sea ella misma. Entonces, la compañera fue con la duda de que solamente va a reportar son lo que vende, pero también tiene que reportar lo que compra. Ah, claro, claro. Todas las facturas de compra. Gracias. Pero en tu caso particular, como lo que hiciste fue un procedimiento y lo estás englobando dentro de un paquete y no existe específicamente en la factura un medicamento, ¿no? Y no existe específicamente un medicamento, pues eso es, perdón, pueden apagar el micrófono. Entonces, ese medicamento no lo tienes que reportar porque no aparece detallado en la factura. Y el reporte el reporte a partir de la circular 021, esa información tiene que estar individual dentro de cada factura, ¿sí? Para que tú lo puedas hacer el Listo. reporte. O sea, solamente reporto las compras. Sí, señora, así es. Bueno, muchas gracias. Siguiente. Mm, Farmacia IPS Inga. Farmacia IP5. Buenos días, Buenos días. mi nombre es Jessica Osorio y soy en calidad pues como de regente de Farmacia IPS Minga, es una institución de baja complejidad. Yo tengo unas pequeñas inquietudes que me surgieron en este encuentro. Menciona
que se debe hacer reporte del primer trimestre y segundo trimestre de este año. Mi pregunta es si ya se realizó el reporte de esos dos trimestres, ya es necesario o no volver a hacer el reporte de la información. Sí, señora, es completamente necesario porque es que la información que va en la circular 021 difiere de la que reportaste a través de la circular 06. Y lo que quiere tener, pues básicamente el ministerio con respecto a la parte de precios de compra y de venta de medicamentos es pues tener absolutamente toda la información del 2026 para poder hacer la publicación que ellos que siempre realizan en una página con respecto a todas las ventas y compras del año 2026. Por eso están pidiendo que hay que reportar. Así ustedes hayan hecho la circular 06, nuevamente la circular 021 para esos 2 trimestres. Y se los debe hacer de manera conjunta, o sea, o por separado los trimestres. Por separado. Por separado, así como se reportó en un inicio. Sí, señora, por separado. ¿Me recuerdas la fecha de reporte? ¿Hasta qué fecha tenemos para reportar? El tercer trimestre hasta el 31 de octubre. Primero y segundo trimestre hasta el 31 de diciembre. En cuanto a esta circular 021, ¿cambió algo de la estructura que se venía manejando con la circular 0? Claro, completamente cambió la estructura y es que además ahí va una cantidad de información que solo consigues en la factura electrónica, como el CUFE, como la unidad con la cual reportaste en la factura, que es diferente a la unidad mínima de dispensación, el código interno del medicamento que aparece en la factura y el código CUM y el código NUM que ya existían y la unidad mínima de dispensación que no existía. Sí, son diferentes. Y la estructura del archivo es totalmente diferente. Verificando la circular, pues en esta no evidencia cuál es la estructura. Usted de pronto me podría compartir la información donde podría conseguir cómo En se la maneja. circular, en la circular 021 del 2026 la puedes descargar, ¿sí? En la página del ministerio y ahí vas a encontrar la circular y ahí están los anexos técnicos, ¿sí? Donde definen cada uno de los campos y las características de cada uno de los campos. ¿Sí? Está bien, muchas gracias. Por último, pues ya habían manifestado los anteriores participantes, pero me queda esa inquietud. Si la IPS realiza una dispensación ambulatoria, ¿no? O sea, a usuarios de una EPS, ¿esa información también se debe reportar o solamente de los medicamentos que compra? O sea, los medicamentos que compras, claro que los tienes que reportar. En este caso, tú le haces una factura a una EPS por una atención ambulatoria, es lo que entendí. Sí, señor. Y en esa factura que le estás entregando a la EPS va discriminado el medicamento. Sí, así es. Entonces sí, esa factura de venta que le entregas a la EPS la tienes que reportar, porque la EPS igualmente la va a reportar como una factura de compra, digámoslo así. Entiendo, muchísimas gracias. En ese Bueno, sentido, como también realizamos dispensación a manera de gestor farmacéutico, me imagino que lo mismo. claro, con mayor razón. Esta circular pues está orientada a conseguir absolutamente todas las transacciones de compra y venta de medicamentos que haya. Como gestores farmacéuticos, pues ahí en este momento están en la mira para que hagan ese reporte. En este momento ustedes no están reportando esas ventas
que dispensan en la circular 06, en la anterior. Sí, lo hemos venido reportando. Ok, sí, las tienen que reportar aquí, obviamente. ¿Cómo puedo conseguir los datos para poder obtener como las credenciales? De pronto la institución si está interesada. Sí, señora, ¿me puedes enviar un correo al correo que recibiste donde estaba la invitación? Y con mucho gusto te pongo en contacto con una persona del área comercial para que él les pida la información y les cuente cómo pueden trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, envíame un correo con un correíto y yo los pongo en contacto con el área comercial. Muchas gracias, muy amable. Bueno, correcto. Sí, ahora Hola, Paulina Castro. perdón. Digamos que mi duda va precisamente en lo que acaba de decir la compañera. Si somos una IPS oncológica y yo, digamos que facturo por un servicio que es la quimioterapia, pero en la quimioterapia hay medicamentos y están discriminados en la factura, ¿toca también reportar las ventas? Sí, señora, si lo estás facturando a una entidad jurídica. Una EPS. Con mayor razón. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Paulina Castro. Yo soy la química farmacéutica de una IPS de cirugía plástica en Cali. Mi inquietud, pues creo que ya la resolvieron, pero de todas maneras voy a como a expresarla. Nosotros venimos reportando normalmente todas las compras que hemos hecho de medicamentos en el CISMED. Tenía una duda es con respecto a la venta. Nosotros, digamos que cuando facturamos la venta, facturamos es un procedimiento, ejemplo, una lipoescultura. Y la lipoescultura incluye un paquete de medicamentos y dispositivos médicos, pero en nuestra factura no está desglosado lo que nosotros facturamos. Y adicional, nosotros no le facturamos como a recursos públicos, es decir, todos nuestros pacientes son pacientes particulares. En ese caso, yo no debo reportar ventas, ¿cierto que no? Pues De nosotros no acuerdo, venimos reportando ventas, solo compra. de acuerdo, no tienes que reportar ventas porque el consumidor final es un particular, ¿sí? ¿Mm? Y si Y, de pronto, y si sí. de pronto, sí, ya sé lo que me vas a preguntar, si de pronto eh, es una EPS, por decir algo, que te solicita, te envía un paciente y le haces ese procedimiento, si la EPS no te pide que discrimines los medicamentos que utilizaste dentro del procedimiento, pues no tendrías que reportarlo porque no estás facturando medicamentos, sino en El general un paquete, paquete, ¿sí? listo. Sí, nosotros normalmente le facturamos es al paciente, o digamos, a veces alquilamos el consultorio a médicos, entonces le facturo a un médico. Pero es un paquete, nunca desglosamos los medicamentos, ya sea De acuerdo, dependiendo del procedimiento o al paquete. O sea que ahí no tengo que reportar ventas, es solo correcto. compra. No lo tienes que reportar, solo las Listo. compras. Te agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Ahora viene Wilson Benavides, por favor. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Eh, Dentro de todo lo que hemos dicho, pues se me han aclarado varias dudas de las que tenía, pero aún tengo algunas. Una de las principales es, tú decías que la declaración como tal se hace en referente al código CUN, pero si yo soy una IPS o una entidad, yo compro por decir algo caja por 10, pero yo facturo por unidad. Igual yo podría comprarle a una empresa similar por unidad el medicamento y también lo reporto por unidad, ¿cierto? Y lo segundo es, nosotros pues generamos facturaciones, obviamente a EPS, también a particulares. eh, el sistema de ustedes está en la capacidad de identificar cuándo es a un paciente final, o sea, un particular, y cuándo es a la EPS, o nosotros tendríamos que darle la estructura, ustedes nos apoyarían como tal en eso. O sea,
Si la factura va a un paciente particular, tú no tienes que subirla a la plataforma, ¿sí? Porque, como dice la norma, únicamente vas a reportar las ventas a entidades y no a particulares. Entonces, esa factura no la deberías subir, ¿sí? Si por error la subes, el sistema, cuando te pide que la parametrices, tu cliente es un particular y el sistema va a saber que esa no la tienes que incluir, la parametrizas y si por alguna razón vuelves a cometer el mismo error de subir la factura a esa persona particular, pues el sistema ya sabe que esa persona es un paciente particular. Entonces lo que tienes que tener aquí cuidado es qué facturas son las que debo subir a la plataforma y cuáles no, para que, digamos, no tengas que después tomar una acción sobre esa línea de esa factura por lo que fue hecha a un particular, ¿sí? Sí, claro. Y en cuanto a la unidad mínima de compra y de venta que se reporta en el CUN, como te decía, por decir algo, hay medicamentos que vienen caja por 10, pero yo se lo compro a un tercero y él pues me puede vender las 2 unidades. Eh, Igualmente yo compro solo 2 unidades, o como haríamos si el CUN dice que es caja por 10. No, tú debes decir cuál es la unidad mínima de dispensación. Entonces, tú estás comprando una caja, pero en esa caja vienen 30 tabletas. Tu unidad mínima de dispensación o la cantidad, tu unidad mínima de dispensación es tableta, ¿sí? Para efectos del reporte. Por eso es que por cada medicamento que tú compres con una presentación específica, tienes que decir cuál es la unidad mínima de dispensación. A la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, al final, lo que ellos van a entender no es que compraste una caja, sino que compraste 30 unidades mínimas de dispensación, ¿sí? O sea, compraste 30 tabletas. Entendido, muchas gracias. Ok. Ahora, siguiente es IPS Dermedic. Perdón, Néstor Romero, perdón, Néstor Romero. Buenos días para todos. Sí, le habla Néstor Romero. Yo soy de la Caja de Compensación Familiar Confenalco Quindío en la ciudad de Armenia. El negocio de nosotros pues, es mixto. Nosotros tenemos una IPS que es un centro de vacunación que igual vende vacunas a cliente particular. Tenemos droguerías en la ciudad y también tenemos un centro de distribución que hace ventas a instituciones públicas y privadas y distribuidores. El reporte que nosotros hacemos se lo hacemos al canal institucional desde el centro de distribución. Con esta nueva estructura, pues es muy nuevo todo lo que agrega la nueva estructura, que es todo lo de la facturación electrónica, pero la duda principalmente es con la compra. Nosotros le compramos a laboratorios importadores directos, distribuidores. La información de la factura de ellos, nosotros no la tenemos almacenada en la ERP que nosotros manejamos, que es CIESA. Nosotros podemos sacar todos los datos de las ventas que hacemos a nuestros clientes, toda la información del CUFE, las notas, pero en la compra no tenemos esta información. No sé si ustedes con esta plataforma tenemos que tener estos datos para poder cruce la información. Sí, Esa señor. es mi principal duda. Sí, señor. O sea, ustedes le compran a un importador o a un elaborador o a un distribuidor. Ese distribuidor te entrega la factura electrónica, ¿cierto? Y ustedes, a pesar de que lo tienen dentro de su ERP de CIESA, en CIESA no tienen toda la información que se necesita para poder presentar este reporte. No tienen el código interno de la factura, perdón, el código interno del medicamento que compraste, no tienes el IUM, no tienes el CUM, no tienes la unidad mínima de dispensación, no tienes el CUFE. Entonces, es que allí es donde viene el problema que ahora se les va a presentar a las entidades, que sacaban toda la información del ERP que utilizaban, pero en este momento ya no es suficiente toda esa información. ¿Por qué? Porque hay que partir desde la información que viene en la factura electrónica. Por lo tanto, pues
ahí tienes el inconveniente que se le está presentando a las entidades que ahora tienen es que leer internamente la factura electrónica para poder generar el archivo que se va a subir. Y esta información ustedes la sacan desde de la información que nosotros tengamos. Claro, O no, tienen de la como leerla de otro lado. No, de la información de la factura. Si ustedes van a usar nuestra solución, tienes que coger todas las facturas de compra que te entregaron los proveedores, ¿sí? Todas las facturas, perdón, todas las facturas de compra, sí. Todas las facturas de compra que te entregaron los proveedores. Subes todo el paquete, ¿sí? Y a partir de esa información se extrae la información que requiere con respecto a las facturas de compra. Y como tú haces dispensación y tienes farmacia y todo ese tipo de cosas, pues subes todas las facturas de venta relacionadas con los medicamentos que les vendiste a entidades jurídicas y haces la extracción, o el sistema nuestro haría la extracción de toda esa información para poder generar completamente el archivo, tanto de compras como de ventas. Listo, muchas gracias. No, señor, con gusto. Lilia Vadillo, por favor. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos una IPS de primer nivel que tenemos un PGP con una IPS. En este PGP nosotros tenemos infiltraciones y utilizamos la Ostenil y el Dropial. Entonces quería preguntar si el reporte debemos hacerlo nosotros directamente como IPS o lo deben hacer nuestro laboratorio y farmacia, que es quien nos vende a nosotros estos dos medicamentos. Lo tienen que hacer los dos. ¿Por qué? Porque tu laboratorio al cual le compra los medicamentos lo va a reportar como una factura de venta y tú lo tienes que reportar como una factura de compra. ¿Por qué? Porque compraste el medicamento. O sea, lo tienen que hacer los dos, que ese es el mecanismo por el cual el ministerio estableció para garantizar que tanto el comprador como el vendedor hagan el reporte de los medicamentos que compran o venden durante el trimestre, ¿sí? ¿Y de qué manera lo debo reportar? Porque es que yo a la IPS no le facturo el medicamento como tal, sino el servicio. Correcto. En ese caso, no vas a reportar porque tú no estás como tal vendiendo el medicamento, sino lo estás englobando dentro de un servicio. Entonces, si ese es el caso, solo vas a reportar las compras de ese medicamento, porque cuando tú ofreces el servicio, no discriminas el medicamento, por lo tanto, no lo tienes que reportar como venta. Ok, listo, sí, señor. Muchísimas gracias. No, señora, con mucho gusto. IPS del MEDIC, por favor. Sí, IPS del MEDIC. Oxifarma. Sí, Buenos Oxifarma. días. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Marisol, Marisol Cárdenas. Tengo como una duda. Nosotros somos una IPS de medicina domiciliaria. Los medicamentos que aplicamos son pues como muy básicos, diclofenaco, dexametasona, iosina, bueno, entre otros. Pero dentro de la factura, o sea, nosotros no se los cobramos al paciente, van incluidos dentro de la factura que le generamos a nuestros clientes, que en su mayoría son aseguradoras, son pólizas. Pero en esa factura no van discriminados esos medicamentos, igual los tenemos que reportar. No, señora, está dentro del servicio, a menos de que la aseguradora les exigiera discriminar los medicamentos que colocaron y el valor que tiene ese medicamento dentro del servicio. Pero como ustedes están facturando todo el servicio, pues en ese caso no tienes que reportar
Ok. la venta. Listo, muchas gracias. Bueno, con gusto. Jason Alfonso. Muy buenos días, con Buenos Jason días. Alfonso. En este caso, nosotros somos una empresa social del Estado. Nosotros tenemos contrato de captación con varias EPS. Al momento de cobrar a la EPS, no discriminamos los medicamentos. ¿Ahí qué podemos hacer? No, señor. Lo mismo. No, si la EPS no les está exigiendo que discriminen el valor del medicamento dentro de el servicio que prestan, no tienen que reportar la venta, tienen que reportar únicamente las compras. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. El profesional de calidad. Sí, buenos Entonces, días. Buenos buenos días. días. Buenos días. Sí, buenos días para todos. Tengo una preguntita. Nosotros somos una IPS ambulatoria de consulta externa. Prestamos servicios de electro y video telemetrías. Y tenemos en el área un carro de paro. Nosotros, como tal, compramos medicamentos a distribuidores, a farmacias autorizadas, pero como tal nunca se ha abierto o se ha utilizado los medicamentos que ahí se encuentran, porque no se ha presentado ningún tipo de emergencia. Prácticamente es como la aplicación para, en dado caso, si llega a presentar alguna urgencia, un carro de paro, alguna cosa así. Pero entonces, los medicamentos que nosotros utilizamos es la norepinefrina, atropina, sulfato de magnesio, amiodarona y adrenalina. Esos medicamentos como tal, no sé si tienen CUM o nosotros debemos presentar como ese archivo como tal. Seguramente sí tienen CUM, ¿sí? Todos los que nombraste, y únicamente los van a presentar en el trimestre que compren el medicamento. Entonces, como dices, ustedes ya compraron esos medicamentos, pero nunca los usan. Entonces, primero, no tienen que reportar la venta como tal, pero sí tienen que reportar la compra en el trimestre que hagan la compra de ese medicamento. ¿Sí? O sea, yo hice una compra de la adrenalina este mes, en Sí, agosto. sí. O sea, que tengo que reportar ahora el otro trimestre, el trimestre que viene, a En finalizar. o sea, en agosto, en el archivo que se presenta en agosto, tiene que ir la compra que hiciste, perdón, que se presenta en octubre, tiene que ir la compra del medicamento que compraste en agosto, porque es el trimestre es de julio a septiembre. O sea, que sí tenemos entonces, estamos obligados a reportar ese A rep- reporte. claro, a reportar las compras, sí, señor. Ok, ok. Ah, bueno, listo. Sí, esa era la duda que yo tenía. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Sarid Amado. Buenos días para todos. Buenos Mi días. duda es, bueno, pues por lo que entendí, nosotros somos una IPS privada y pues hacemos es venta al público, entonces pues no reportaríamos ventas, sino solo compras, fue lo que entendí. Sí, señora. Bueno, mi pregunta es, al cambiar la circular, ¿tendríamos que volver a reportarlo el primer y segundo trimestre de este año? Sí, señora. Eso es lo que dice la circular. Y lo tienes que hacer antes del 31 de diciembre del 2026. Bueno, muchísimas gracias. Esa era mi duda. Perfecto. Bueno, parece que no hay más preguntas. Les quiero agradecer su asistencia. Espero que la información que les hemos suministrado. ¿Perdón? Buen día, hágame un favor. Si nos tenemos como tal, digamos, no me presentan la factura electrónica, o sea, es una factura post, ¿debo hacer igual el reporte?
No entendí tu pregunta, ¿me la repites, por favor? Si nosotros no tengo factura electrónica como tal, no me entrega el proveedor, es una factura únicamente una factura POS, ¿debo igual hacer el reporte o no? ¿Quién es el proveedor tuyo en este caso? Digamos, es médico dentales. Yo le compré anestésico. Yo soy de una IPS odontológica. Entonces le compré una caja de lidocaína, pero no me entregó una factura electrónica como tal, sino una factura POS. O sea, ¿Debo no te hacer lo, el reporte? no, porque no te lo facturó electrónicamente. Únicamente con factura electrónica hago el Sí, reporte. señor. Sí, señor. Bueno, pero de lo contrario, o sea, todas las instituciones están necesariamente, debemos presentar reportes. En mi caso, como IPS odontológica. Sí, señor. Todas las IPS que compren medicamentos, que tengan un código PUN. Bueno, ¿podemos apagar el micrófono, por favor? Álvaro, por favor, el micrófono. Claudia, te decía, todas las entidades que compren medicamentos que estén codificados en el código CUM y les entreguen una factura electrónica, están obligados a reportar las compras que hacen. Y las ventas únicamente cuando ustedes hagan una venta de un medicamento. ¿Sí? No, venta directamente no nos compete, únicamente sería el tema de compra. De acuerdo. Ya, bueno, sí, esa sería como la inquietud que tenía. O sea, independientemente, con factura electrónica, debo hacer el reporte, de lo contrario, Sí, no. Sí, con factura electrónica, sí, señora. Ya, perfecto. Bueno, ¿y hay alguna, digamos, una sanción si únicamente me están generando facturas POS? Bueno, no facturas, o el recibo POS. No, pues el problema es de tu proveedor que no está facturando electrónicamente y está obligado a facturar electrónicamente. No sé cómo la manejan ustedes, si lo manejan como un documento soporte equivalente o algo así, pero pues ya es problema de tu proveedor. Ya. O sea, de una u otra forma, o sea, debo exigir la factura electrónica, preferiblemente. Yo diría que sí, porque si no, ese gasto de pronto no lo puedes deducir para la declaración de renta, ¿sí? Ya, así sea. Pues ¿Eso tiene depende. algunos montos? O independientemente así sea un valor, digamos que sea 10,000 pesos, ¿tengo que soportarlo? Todo el mundo tiene que facturar electrónicamente. Como te digo, el problema es de tu proveedor, ¿sí? Y ustedes no sé cómo registran ese gasto, pues ya es una cuestión interna de ustedes cómo están registrando ese gasto. Si el proveedor les entrega una cuenta de cobro o alguna cuestión, pues hay mecanismos para que quede registrado ese gasto. Y en ese caso, pues el proveedor te diría que si es una entidad jurídica no puede presentar una cuenta de cobro, o sea, está obligado a hacer una factura electrónica. Como tal, sí entiendo. Ya. ¿Listo? Ya, sí, correcto. Ahora sí quedó claro. Muchas gracias. Bueno, no señora. Mayra. Sí, Mayra, por favor. Hola, buenos días. Hola, Bueno, ¿cómo mi estás? consulta es sobre las empresas de transporte asistencial de pacientes que no son IPS. ¿Les aplica el reporte de SISMED? Sí, señora. Aplica a toda ¿Sí? entidad que compre medicamentos, sí, a toda entidad de salud que compre medicamentos, incluyendo las empresas de transporte especial de pacientes. Ok, gracias. Ok. Daniel Villalba. Sí, Hola, Daniel. buenos días. Sí, Hola, hola. ¿cómo estás? Dime. Mire, muy bien, gracias. No tuve la oportunidad de estar muy presente en la capacitación, pero le voy a hacer una pregunta. Igual tengo presente pues conectarme nuevamente a la tarde. Nosotros venimos haciendo los reportes trimestrales en lo que aplica de nosotros como IPS, que solamente la compra de medicamentos pues no vendemos. Entonces, con esta nueva actualización de esta nueva circular 021, ¿cómo le explico? ¿Cómo le pregunto? Toca hacer los reportes
usando la plataforma que ustedes nos están ofreciendo o se puede seguir de manera individual uno con su No, archivo? ustedes lo pueden hacer individualmente. Con nosotros únicamente se necesitan que les colaboremos con el reporte a partir de las facturas electrónicas que ustedes suban a la plataforma, pero pues con nosotros no están obligados a hacerlo. Ah, ok. ¿Y el costo, cuál es el costo de ese servicio? ¿Cómo? El costo depende de una serie de factores. Entonces, si ustedes quieren que les hagamos una cotización, me envían Claro. un correo solicitando la cotización y yo los pongo en contacto con un funcionario comercial, ¿sí? Para que él les pida una serie de información y les podamos hacer la cotización. El correo que aparece ahí Sí, señor, en el correo. en el correo, sí, señor. También sí diligenciaron el formulario para, pues, para agendar directamente el webinar. Con los datos que hay también los vamos a estar contactando. Ah, ok. Entonces depende y se hace una cotización. Listo, listo. Así a primera instancia quería saber eso, si era obligatorio con ustedes o uno de manera individual. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Freddy. Buenos días para todos. Mi pregunta es algo técnica. Trabajo para una AS del Estado. Si el proveedor al que le compro los medicamentos utiliza su sistema, el sistema tiene la capacidad de que en el momento de que yo vaya a hacer mi reporte, él me da esa información porque el proveedor ya está reportado y ya me ha cargado la información. Perdón, pueden apagar el... Freddy, no, son independientes. Por un lado usted reporta las compras y por otro lado su proveedor reporta las ventas. Los dos están obligados a reportar, de tal forma que, claro, el proveedor al cual le están comprando ustedes va a reportar y por lo tanto ustedes también deberían reportar para que haya una integridad en cuanto a la información de la factura y la información de la compra. ¿Sí? No, me refiero, digamos, porque de lo que usted explica, o sea, si lo ponemos desde un punto de vista, si hay un proveedor en el departamento y ese proveedor tiene cierta cantidad de entidades, pues esas entidades lo que van a hacer es tener que cargar manualmente una información que ese proveedor les podía cargar en su plataforma y simplemente es utilizarla. O sea, cada S reporta su información, pero pues el proveedor sí tiene la posibilidad de ponerla ahí, que sería como un doble de trabajo. Gracias. No, pero no, por eso le digo, es independiente. Ustedes pueden utilizar nuestros servicios en un momento dado para que nosotros le extraigamos la información a partir de las facturas de venta, pero el proveedor puede hacer su reporte por otro lado, no necesariamente lo tiene que hacer con nosotros. ¿Sí? Y si el proveedor lo hace con nosotros, son dos entidades totalmente diferentes, porque el proveedor nos va a entregar todas las facturas de ventas que hicieron, incluyendo las de ustedes. ¿Para qué? Para generar su reporte de la circular 021. Entonces la pregunta es no, cada quien es responsable de hacer su reporte de compras y de ventas o de compras únicamente y el proveedor es responsable de hacer todas las facturas, todo el proceso de compras también, porque el proveedor seguramente compra los medicamentos y no los elabora y de las ventas que hace. Listo, muchas gracias. No, sino con mucho gusto. Clínica Mar Caribe. Clínica Mar Caribe. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Mi nombre es Carlos Mario Huertes, jefe de compras de acá de la Clínica Mar Caribe. Mi pregunta va orientada más sobre todo a cómo es la funcionalidad del aplicativo de ustedes. Ahí decía que tocaba subir los archivos en XML o en una plantilla. O sea, quiero que me socialice un poco más cómo interactuamos con ustedes para enviarle la información. Una pregunta, ¿usted vio toda la presentación? Sí, señor, claro que sí. Ok. No, usted sube a la plataforma todas las facturas
de venta, notas crédito y notas débito del trimestre, facturas de venta y facturas de compra. ¿Sí? ¿En qué formato? ¿En PDF? No, señor. Usted las tiene que subir. Básicamente lo que nosotros leemos es el attached document, o sea, el XML. Lo que pasa es que de pronto a las entidades se les dificulta coger y retirar el PDF del zip que le envía la DIAN, ¿sí? O del zip que le envía el proveedor, perdón. Por favor, Álvaro Zurmay, ¿puede cerrar el micrófono? Andrés, ¿cómo hago para silenciar el participante ya? Perdón, entonces le decía que seguramente a usted lo que le llega es una factura. Cuando le hacen una factura a ustedes, les llega a su buzón de recepción de facturas un zip que comprende el XML y que comprende el PDF. Realmente nosotros no necesitamos sino el XML, pero no vamos a poner al cliente nuestro a que nos tenga que entregar únicamente el XML. Entonces nos puede entregar el zip que comprende el PDF y el XML, y el sistema, cuando va a procesar esa factura, desecha el PDF y únicamente va a procesar el XML. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Bueno, por lo pronto creo que no hay más preguntas. En la tarde, por si alguna razón vamos a repetir este webinar, pueden asistir sin ningún problema. Y quienes deseen que les hagamos una cotización de los servicios, nos pueden escribir a el correo que enviamos, con el cual enviamos esta información, y con mucho gusto los contactamos con el área comercial para que ellos le pidan una información y les puedan hacer una cotización del servicio. Les agradezco mucho su participación, que estuvo bastante concurrida, afortunadamente, y pues estamos a su disposición para cualquier cosa que necesite. Muy amables, muchas gracias. Hola Juan, ¿te puedo hacer una última pregunta? Qué pena que apenas estaba en la línea y no te escuché cuando No hay terminaste. problema, no hay problema, Ok. dime. Tengo entendido que ahora se va a reportar por CUFE. Entonces, anteriormente uno reportaba si yo hice la compra de 50 veces en el trimestre del producto, yo reportaba el número de factura más pequeño y el número de factura más alto con el que generé las transacciones. Ahora, según entiendo, se debe reportar factura por factura entonces, ¿cierto?